toda honra, aleluya. En esta noche tenemos un invitado muy especial, amén. El siervo Daniel Solano, que nos va a estar llevando la palabra del Señor. Pero antes que nada, él nos va a estar contando su testimonio, amén, de cómo él salió del mundo del pandillerismo, de la droga, amén, cómo Dios cambió su vida. Y hoy en día el Señor lo está usando grandemente, llevando la palabra del Señor, amén, a todos los lugares y a través también de sus redes sociales. Así que, hermanos, si conoces a alguien que esté pasando por este momento, amén, de que está en el pandillerismo, conoces a un amigo que esté pasando por esa situación, invítelo, amén, a esta transmisión, porque sé que el Señor tiene una gran palabra, amén, una palabra para ese hermano que en realidad esté necesitando en estos momentos, amén. Invita a tus amigos, invita a tus familiares, a tus conocidos, amén. Gloria a Dios, para que también puedan recibir de esta palabra que viene a través del hermano Daniel Solano. Gloria a Dios. Vamos a estar invitando, amén. De igual manera, yo también estoy invitando a mis amigos, conocidos, para que puedan compartir, amén, con nosotros este live. Gloria a Dios. Bueno, en esta noche, amén, vamos a estar invitando al hermano Daniel Solano. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hola, Amén. bendiciones, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, saludos Mayreli, saludo a cada persona que se está conectando a través de este live, que sé que será de bendición. Dios está usando también a mi hermana May para poder que otras personas conozcan al Señor Jesucristo. Sí, bueno, cuéntanos, Daniel, cuéntanos sobre tu testimonio, cómo empezó todo, amén, cómo empezaste en ese mundo del pandillerismo, en ese mundo de la droga, cómo fue, por qué razón comenzaste en ese mundo. Amén, sí, mucho gusto, muy buenas noches. Primero quiero darle la gloria al Señor, amén. Mi Amén. nombre es Daniel Solano. Amén. Me congrego en Arraiján Lomacobá, la iglesia Ministerio Fuente de Restauración, donde pastorea mi pastor Jorge Adames. Amén. Bueno, miren, antes de iniciar, yo quiero decirle algo a las personas. Realmente es un proceso muy duro. Son cosas que realmente no todos viven. Hay muchos jóvenes que realmente caen en este mundo, ya sea por alguna diversión, ya sea porque de repente ven a otros vecinos haciendo lo mismo y ellos lo influyen, o quieren hacer esto porque realmente lo ven como una moda. Amén. En aquel tiempo, si le puedo decir, creo que empecé como en el 2000, si no me equivoco, más o menos. 2001, 2002, por allá. Empezó como un hobby, puedo decirlo. Empezó como algo que quería probar en aquel momento. En aquel momento no existía lo que hoy en día están fumando estos muchachos. Realmente muchos de lo que nosotros consumíamos en aquel tiempo se llamaba, le decían, ¿cómo le puedo decir? Eso tiene un nombre porque hay diferentes tipos de marihuana que hoy en día, la verdad, solamente los jóvenes consumen solamente uno, que se llama el crispy, pero en aquel tiempo habían diferentes tipos de marihuana, pero todas causaban un efecto diferente. Amén, yo empecé a consumir droga porque realmente lo veía como un hobby, pero más adelante, por X motivo o X cosas que estaban ocurriendo en mi vida, cada vez que hacía esto era para olvidarme de cosas que ocurrían dentro de mi vida personal y alrededor mío. Entonces, a medida que eso iba avanzando, ya se hacía parte de mi vida. Amén. Yo empecé a consumir marihuana, si no me equivoco, de los 13 años, arranqué lo que es a consumir marihuana. Estaba muy jovencito, ya prácticamente estaba en segundo año de la escuela, realmente ya me había quedado también en primer año, si no me equivoco. Había pasado para segundo, pero ya
en medio de lo que yo estaba viviendo, en medio del caos de lo que estaba ocurriendo dentro de mi casa, en medio de mi vida, tomé la decisión de no seguir más en la escuela y me dediqué lo que es al consumo de marihuana, y todavía no había entrado en el mundo, como se dice hoy en día, en el mundo delictivo, en el mundo de las pandillas. Amén. Amén. Al transcurrir los años, veo que realmente en el lugar donde vivo había muchos jóvenes más mayores que yo que hacían esto, veía lo que realmente hoy en día ven muchos jóvenes, gente bien vestida, gente con plata, veía muchos muchachos con zapatillas de diferentes marcas, veía gente con ropa de marca, y todo eso me llamaba la atención y veía que era una manera de ganar dinero fácil, o de hacer cosas que realmente sin necesidad de estudiar, sin necesidad de trabajar. Amén. Yo me crié con mis abuelos. Una parte de un tiempo tuve una crianza con mi abuelo, la verdad. Mi mamá nos sacó de donde nosotros vivíamos. Yo llego a Raiján tratando de salir huyendo de las costumbres que en Panamá se veían y en esos lugares, pero al final había un propósito de parte del Señor. ¿Y por qué digo que había un propósito de Dios? Porque muchas veces el Señor deja que en nuestra vida ocurran cosas para el día de mañana el Señor tomar esas cosas para la bendición de Él. Acuérdense que la Biblia dice que nosotros fuimos destituidos de la gloria del Señor, nosotros fuimos quitados, fuimos separados. Amén. Hubo un tiempo donde antes de yo caer en ese mundo, me acuerdo que mi tía siempre me llevaba a la iglesia. Yo lo digo con testimonio, yo no era evangélico, yo era católico hasta los huesos, devoto a Don Bosco. Yo me vestía de monagrillo, yo andaba con mi estampita, yo andaba en las procesiones 24/7, yo cargaba mi vela, andaba con mi santo, yo me persignaba, pero en el momento que estas cosas malas llegan a mi vida, yo me hice parte de ese mundo. Pero hay jóvenes que solamente, como les pago muchachos, hay jóvenes que solamente parquean. Hay otros que vivimos realmente lo que se vive en este tipo de vida, en este tipo de situaciones. Hay jóvenes que solamente quieren estar en el momento porque soy amigo de fulano, porque fulano es mi amigo. Pero yo viví en carne propia las raíces, como se dice, ese mundo de oscuridad, ese mundo de tinieblas, donde pocos jóvenes hoy en día salen, y lo que salen, ya sea por alguna enfermedad, salen porque han probado, salen porque han estado en una cárcel, salen porque a lo mejor le han disparado, salen porque los problemas son tan grandes que recurren a buscar el camino de Dios. A medida que iba avanzando los años, comencé, yo creo que fue cuando tenía 15 años, comencé a consumir lo que es cocaína. A esa edad fue la primera vez que comencé el consumo de cocaína. Ya estaba consumiendo dos tipos de droga, la marihuana y la cocaína, y realmente en ese momento llega lo que es a mi vida, el mundo de la delincuencia. A la edad de 15 años me involucro en la delincuencia, lo que es a estar robando, lo que es a estar haciendo muchas cosas que realmente yo en mi vida, yo decía que yo jamás podía hacer. Hubieron personas que influenciaron eso en mi vida, porque realmente si nosotros analizamos, vemos una generación, la generación mía de hace 20 años atrás, porque para los que no saben, yo voy a cumplir 34 años este año, no estoy nada joven, estoy en una etapa ya de una madurez un poquito más, pero hace 20 años atrás, realmente yo no tenía una visión, no tenía sueños, porque realmente ya me había involucrado en este tipo de actividades. Amén. Y la generación de ahora, que lo que usted ve a nivel nacional de la noticia, es un poco más violenta a la generación en la cual hace 20 años nosotros estábamos participando en este mundo de delincuencia. Amén. Muchos de los jóvenes que crecieron conmigo tenían una mentalidad diferente. En aquel tiempo, para tú poder pertenecer a una banda o querer ser partícipe de algún movimiento de esto,
tú lo que tenías que hacer era o matar o tenías que robar, o tenías que, o como decíamos nosotros, pero nosotros no queríamos hacernos sentir, nosotros queríamos que nosotros fuéramos reconocidos por otro tipo de movimientos delincuenciales, amén. Esa era la visión en aquel tiempo, de que dijeran fulano de tal, oye mira fulano está robando, oye fulano está vendiendo droga, oye mira fulano cómo está, y eso fue de ejemplo para la juventud de hoy en día, que tiene entre 20 y 25 años, que la verdad es una juventud muy violenta, una juventud que realmente no mide el peligro, no tiene miedo, porque en aquel tiempo no era mucha la violencia en la cual nosotros estábamos metidos. Sí es cierto que realmente nosotros tuvimos armas de fuego, robamos, ¿qué más le puedo contar? Hicimos cosas realmente para poder nosotros, como se dice, pues, tener que el lugar donde nosotros vivimos tenga un nombre como en todos lugares. Amén, porque hay mucha gente que viene de diferentes sectores de Panamá, lugares calientes. Aquí en Arraijana hay lugares también peligrosos, y en el sector donde nosotros vivimos realmente hubo un tiempo, hace como 4 años y un poquito más allá, que también se puso peligroso. Es decir, que no todos los que viven en el lugar son personas malas. Amén. Y no todos los que realmente andan con ese tipo de muchachos realmente también son personas malas. Porque yo no era una persona mala. Yo también era un joven, como muchos jóvenes. Yo tenía sueños, tenía ilusiones, quería ser un gran abogado, tenía metas de comprarme una casa, un carro, pero realmente las malas decisiones que los muchachos hoy en día toman son las consecuencias del futuro, por no hacerles caso o por no tener a alguien que los oriente en el camino. Amén. Porque no estamos hablando ahorita mismo del camino de Dios, hablamos del camino de la decisión que tú tomas en esta vida. Porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final, ¿qué es? Dice que es de muerte. Amén. El único camino que nos lleva a nosotros a la salvación es el camino que muchos jóvenes hoy en día tampoco quieren seguir. Amén. La Biblia dice que habían 3 jóvenes que querían seguir a Jesús, pero estos jóvenes le pusieron excusa al maestro. En cambio, cuando usted va a la Biblia, usted lee el Nuevo Testamento, usted ve a un Jesús levantando su ministerio, apareciéndoles a 4 hermanos pescadores y diciéndoles, seguid, síganme. Y dice la Biblia que en ese momento ellos soltaron las redes. Es decir, que en ese momento, cuando yo no conocía de Cristo, yo tenía cargas dentro de mi vida, tenía una mentalidad diferente, no tenía esperanza, ni yo mismo pensaba que algún día podía dejar esos malos caminos. Pero como el tiempo de Dios es perfecto y Dios permitió que yo pasara 15 años atado en la droga, 15 años en la delincuencia, 15 años donde yo era el dolor de cabeza de mi mamá, 15 años donde la comunidad solamente veía a un muchacho drogadicto, donde solamente decían, no, ese es un delincuente, no, mira, ese muchacho nunca va a cambiar, pero no es en el tiempo tuyo, aquel tú que te estás conectando, no es en el tiempo tuyo donde aquel vecino tuyo se va a convertir, no es en el tiempo mío donde esta juventud que hoy en día se está inclinando a las cosas del mundo se va a convertir. La Biblia dice que todo tiene su tiempo y el tiempo de Dios siempre va a ser perfecto. Amén. A mí me encanta una historia en la Biblia porque voy a hablar con testimonio y con palabras para que ustedes vean que realmente Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. El único que realmente nos puede rescatar de esa vida pecaminosa y responderle a las oraciones que hoy en día muchas mamás, muchos papás y muchas familias en este tiempo están orando, solamente es Jesús de Nazaret. Dice la Escritura, y voy a hablar un poquito acerca de lo que mi madre también vivió, porque fueron experiencias dolorosas. Yo le digo a los jóvenes, hoy en día viven una vida muy acelerada, viven una vida muy irrespetuosa, viven una vida que ellos piensan, que ellos saben, que ellos son, que ellos creen que se la saben todas. Pero yo como persona veía puntos también, aún atado en la droga, aún atado en la delincuencia. Había momentos que yo tenía hambre, ¿y a dónde yo recurría? Había momentos en que mis amigos me daban la espalda, que los problemas eran tan duros. ¿A dónde yo recorría? Por eso que la Biblia dice
honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida en este mundo. Esto no lo digo yo, esto lo escribió Dios cuando se le apareció por primera vez a Moisés en el monte. Esto es bíblico. Esto es algo que nosotros como jóvenes debemos atesorar dentro de nuestros corazones. La Biblia habla de honra. Amén. Nosotros debemos honrar a nuestros padres terrenales, porque también tenemos a un Padre celestial, pero también hay una bendición cuando tú honras a tu madre y a tu padre. Dice la Biblia, y larga vida tendrá. Tengo 34 años, voy para 34 años, perdón. Y fue el propósito de Dios. Aún en medio de mi locura, aún en medio de mi desenfreno, aún en medio de tantas cosas que hice, puedo decir, hasta aquí ha de venecer, hasta aquí Dios me ha sostenido, Dios me ha ayudado. ¿Por qué? Porque a pesar de tantas cosas que fui rebelde, fui grosero, fui irrespetuoso, le levanté la mano a mi mamá, muchas veces hasta la quería golpear. Amén. Fueron cosas que realmente cuando Cristo llegó a mi vida, hubo un cambio dentro de mi corazón. Amén. La Biblia dice que Ana irritaba a Penina. Usted se sabe la historia de Samuel. Usted se sabe que ella no podía tener hijos. Usted sabe que ella estaba tan triste porque no le podía dar un hijo a Elcana. La Biblia dice que Penina irritaba, hacía llorar, se burlaba de esta mujer. Amén. Y había muchas personas que realmente no creían que algún día el hijo de la señora fulana de tal podría dejar esos malos pasos, podía dejar esa vida que llevaba, pero como les decía, no es en el tiempo mío ni el tiempo tuyo, sino es en el tiempo de Dios. Amén. Y cuando mi mamá estaba pasando estas cosas duras, estos momentos difíciles, porque hubieron muchos momentos difíciles y duros para mi madre. Mi madre estuvo metida en los cuarteles de policía, mi madre se desvelaba en las batidas, mi madre incluso en un caso que realmente no teníamos nada que ver, mi mamá pasó un día entero, mi mamá estuvo ahí al pie, ahí firme, como se dice, velando por su hijo, a pesar de que su hijo era un drogadicto, era un delincuente, era un ladrón. Pero yo pude ver la perseverancia de mi mamá. Yo pude ver las noches endrogado, donde muchas veces yo entraba por esa casa, vuelto una demencia, vuelto un muchacho que estaba, yo le digo la verdad, yo era vicioso, no un vicioso cualquiera. Yo era un vicioso que tú no te imaginas, yo me la pasaba, si yo podía estar endrogado todos los días, para mí eso era vida. Yo tenía un trabajo como a cualquiera persona, pero cuando yo llegaba del trabajo, lo primero que yo pensaba era estar endrogado. Yo perdía la noción del tiempo. Yo no podía vivir sin poder estar endrogado. Yo no podía vivir sin poder tener esa adicción dentro de mí. Pero como persona, como alguien que no conocía al Señor, alguien que realmente ya prácticamente el enemigo me tenía atado, me tenía cegado. El enemigo ya tenía, ¿cómo le digo? Ya tenía un plan para mi vida, un plan de muerte y no de salvación. Yo hice muchas cosas cuando fui menor de edad y muchas veces me arrepiento de todo lo que hice porque, como les conté al principio, yo tenía sueños, yo quería ser un gran abogado, yo quería tener mi propio buffet, yo quería tener mi propia casa, tener mi propio carro. Y hoy en día lo que el enemigo está tratando de hacer es robarle la esperanza, robarle los sueños a los jóvenes, tratar de desviar el propósito de Dios, que ellos irrespeten a sus padres, que ellos no tengan temor de Dios. Amén. Y en ese tiempo, como persona, yo no pensaba más nada que hacer maldad, que robar. Yo no pensaba más nada que vender droga, que consumir droga, que comprarme las mejores zapatillas, que tener plata todos los días cuando habían eventos aquí en Arraiján, eventos de la Feria de la Chorrera, entre otras cosas, estar metido en eso, en el jolgorio, en esos eventos, tener la mejor ropa, que las muchachas te vieran, que las muchachas, oh, estos muchachos tienen plata, que por aquí, que por allá. Eso era una mentalidad pobre que yo tenía realmente. Pero cuando el Señor llega a mi vida, y voy a entrar ahora sí en el tema, agarré un versículo, agarré una palabra
que me llamó mucho la atención, porque usted sabe la historia de Saulo de Tarso. La Biblia dice que cuando él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, su vida cambió. Su vida cambió repentinamente, y es una de las cosas que yo puedo entender. Él no vivió una experiencia como la vivieron los discípulos de Jesús. Si usted sabe y usted analiza la Biblia, Jesús, el ministerio de Jesús duró solamente 3 años, y en esos 3 años Jesús preparó a esos 12 discípulos, disculpe la palabra, recolectó a 4 hermanos pecadores, recolectó a un doctor, también recolectó también a un, ¿cómo se le llama? A un tesorero, a Mateo. Se me está olvidando que era Mateo, pero Mateo era un recaudador de impuestos, recaudador, un doctor que era Lucas, amén, y cada uno de ellos tenía una profesión diferente. Pero ¿qué especial tenía Saulo de Tarso? No tenía nada, pero había un propósito en él, como también había un propósito en mi vida, amén. Lo que yo hacía en el mundo, influenciar a otros jóvenes que robaran, que vendieran droga, a otros jóvenes que mataran, a otros jóvenes que pertenecieran al grupo que nosotros estábamos, para impartir temor hacia los otros sectores. Entonces Cristo vio ese potencial en la vida mía. Cristo vio, wow, este muchacho me puede ser útil. El enemigo pensó que mi vida iba a terminar como él había planeado, pero ya Dios había trazado un propósito en mi vida, como yo sé que Dios seguirá trazando un propósito en esta juventud, en esta generación. La Biblia dice que cuando él tiene el encuentro con él, dice que enseguida Saulo cayó, dice que luz le resplandeció en el momento. Saulo estaba ciego, Saulo tenía una mentalidad diferente. La Biblia dice que él mismo dice perseguidor. Él era un perseguidor de la iglesia. Yo creo de que el Señor no necesita de gente con cualidades. Yo creo que el Señor no necesita que tú cantes bonito, que tú tengas el mejor léxico o que tú te sepas la Biblia entera. La Biblia dice que Él llama las cosas que no son como si fuesen. La Biblia dice que de lo vil y menospreciado escoge Dios para avergonzar a aquellos que se creen sabios, lo que no es, para deshacer lo que es. Tú no necesitas tener un 6º año, no necesitas tener un título, no necesitas ser un gran empresario. Dios te puede escoger de lo más profundo, de lo más vil, para hacer la obra de Él en medio de tu vida. Hey, yo no sé lo que tú estás pasando en este tiempo. Yo no sé cuántas personas te han menospreciado. Yo no sé cuánta gente te ha cerrado la puerta. Yo no sé cuánto te ha dado la espalda. Yo lo único que creo es que el Señor está contigo como poderoso gigante. Yo lo único que creo es que si Dios te llamó, Dios te va a levantar. Yo lo único que creo es que si tú crees, como dice la palabra de Dios, para el que cree, todo es posible. Yo tuve que creer a la voluntad de aquel que un día me rescató. Y mucha gente no sabe, y yo siempre le cuento esto a las personas. Realmente a mí nadie me ganó para el Señor. Nadie me hizo esa invitación. ¿Quieres ir a la iglesia? ¿Quieres aceptar al Señor como tu único Salvador? Yo tuve una experiencia sobrenatural aquí donde ustedes me ven. Yo estoy en el cuarto donde muchas veces yo pasé ¿cómo se le puede decir eso? Cuando yo pasé los momentos cuando yo estuve endrogado. Aquí yo viví muchas cosas cuando yo estaba bajo los efectos de la cocaína, cuando yo realmente ya estaba, ¿qué le puedo decir? Perdido. Yo ni siquiera sabía dónde yo estaba. Yo lo único que sabía que yo estaba bien mal, porque realmente este cuarto lloré como tú no tienes idea. En este cuarto muchas veces yo quería poner una soga en la carriola, que mi vida terminara. Hay mucha gente que no sabe que yo también me quería suicidar por tantas cosas. Veía muchas cosas, oía muchas voces, porque ya yo estaba demasiado atado en ese vicio. Pero pasó algo dentro de mí, pasó algo en mi vida que me hizo tomar una decisión. Pasaron cosas aquí en la comunidad donde yo tenía 2 opciones:
o seguía en lo mismo o aceptaba la voluntad de Dios, que era perfecta, buena y agradable. Y estando aquí, un día después de lo que pasó fuera de la casa, yo estaba llorando. Yo le decía al Señor que a mí me han dicho que tú todo lo puedes. A mí me han dicho que para ti no hay nada imposible. A mí me han dicho que se acerca a ti, tú puedes hacer algo. Yo estaba aquí llorando solo. Yo estaba aquí desahogándome con el Señor. Yo le estaba diciendo a él: Señor, si tú en este tiempo me quitas estas ansias, me quitas a mis enemigos. Yo le decía al Señor: te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mis sueños, te entrego mis ilusiones. Amado hermano, el cambio no fue de la noche a la mañana. Cada uno de nosotros tiene un proceso, pero en ese proceso Dios está formando el guerrero que vio en ti. Dios está metiendo su mano. El alfarero está moldeando el barro. Hay momentos que duele, hay momentos que uno tiene que llorar, hay momentos en que uno se siente solo, pero la Biblia dice que nosotros somos bienaventurados. Amén. Y este versículo que yo tomé, dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 9, versos 20 y 22, dice: y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero miren lo que dice el 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. Que Jesús era el Cristo. Nota curiosa, dato curioso: cuando me convertí, muchos de mis amigos se rieron, muchos se burlaron, muchos dijeron: ¿y ahora ¿qué le pasó? Ahora anda con la Biblia, ahora es un aleluya. Voy a decir algo: no, él se metió a la iglesia por una hija de la sierva. Amén. Y había mucha gente que tenía un concepto erróneo, hasta mis amigos, que supuestamente eran mis amigos en la buena y en la bala. Había mucha gente que tenía un concepto diferente, y ahora este es cristiano. Este no era el que estaba en la esquina vendiendo droga. Este no es el hijo de fulana de tal. Este no era el maleantito de la esquina. Pero había propósito de parte del Señor, como lo dice la Escritura. Y Saulo se esforzaba cada día más para confundir a los judíos. Cada día más me tuve que esforzar en predicar el evangelio. Cada día más me tuve que esforzar en buscar el rostro del Señor. Cada día más me tuve que esforzar en querer doblar rodillas, en estar en la presencia de Dios, en estar humillado delante de la presencia. Porque, como lo dije, el cambio no es de repente. Los procesos todos no son iguales. Este año voy a cumplir 8 años de servirle al Señor. En el 2012 me convertí. Fueron 6 años duros y difíciles de prueba. Fueron 6 años donde quería dejar el camino de Dios. Fueron 6 años de tropiezo. Fueron 6 años que le decía al Señor: ya yo no sigo más. Fueron 6 años donde la incredulidad llegó. Fueron 6 años donde hice muchas cosas que no le agradaron al Señor, pero tomé una decisión, como dice la Biblia: aquel que ha puesto la mano en el arado no mira hacia atrás. Si tú has aceptado un compromiso en este tiempo con el Señor, tú sabes que al que le vas a fallar es a Cristo, no a las personas que están contigo, porque el Señor te hizo un llamado. La Biblia dice que los dones y los talentos son irrevocables. Amén. Tú tienes un talento, tú tienes un don que realmente Dios va a usar en este tiempo para soltar esa red, para soltar esa palabra. Y me acuerdo cuando una pastora me dijo a mí: por tu testimonio muchos se van a convertir. ¿Por qué le cuento esto? No es que yo siempre esté hablando de mi testimonio, no, sino hay que mucha gente que me conoce, hay gente que no me conoce, hay gente que mira y me dice a mí: pero este muchacho pasó por esto, no tiene estampa, no tiene eso. No es que no tenga eso, no es que no tenga la estampa, sino que cuando tú vienes a Cristo, Cristo te transforma primero de adentro y después hacia afuera. Yo subí una foto
ayer, si no me equivoco, yo solamente me había comprado una camisa. Yo cuando entré a los caminos del Señor, yo no sabía cómo vestirme. Yo no sabía si vestirme apretadito, con un pantalón ajustado. Yo no sabía si ponerme una camisa. Pero en el tiempo, en el caminar de Dios, tú mismo, el mismo Espíritu Santo nos redarguye. El mismo Espíritu Santo hace que nosotros mismos nos examinemos por dentro. Solamente tenía una camisa y una corbata que me habían regalado. Pero para mí eso era de bendición. Para mí eso, los viernes, era algo de alegría. Habían viernes que yo lloraba, habían viernes que yo levantaba mis manos, habían viernes que yo decía, Señor, gracias, gracias porque no estoy en la esquina, gracias porque ya no me estoy endrogando, gracias, Dios mío, porque no estoy en un cuartel, gracias, Dios mío, Señor, porque tú has quitado esa mentira, esa falsa esperanza, que yo no podía dejar las drogas, que yo no podía salir de ese mundo. Para mí los domingos yo levantaba mis manos y yo decía, Señor, gracias porque tú fuiste el único que en ese momento extendió su mano por amor, por lo que hizo tu hijo en la cruz del Calvario. Algo que tampoco mucha gente sabe, Maideli, es que mi mamá me iba a internar en un centro para personas con problemas de droga, cuando yo estaba recién convertido, cuando yo recién, antes de aceptar al Señor. Mucha gente no sabe que mi mamá me iba a internar porque mi mamá ya no sabía qué hacer con mi vida. Ya prácticamente solamente creo que faltaba firmar unos papeles, o no me acuerdo, para poder meterme a un centro de estas personas que tienen problemas de drogadicción. Pero vi la mano de Dios. Yo un día le dije a mi mamá, ¿y sabes qué? Yo sé que Dios puede hacer algo en mi vida. Yo sé que Él algo puede dar por mí. No me internes. Yo tenía miedo. Yo le decía, mamá, no me internes en ese centro para personas. Yo voy a cambiar, yo voy a cambiar. Y como le dije, no fue de la noche a la mañana. La Biblia dice que cuando Saulo de Tarso comenzó a predicar que él era el Cristo, mucha gente no creía que realmente él había cambiado, que él había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. A mí me gusta mucho el libro de los Hechos y de ahí en adelante hasta donde termina todo el Nuevo Testamento, porque cuando tú ves a un Pablo predicando, cuando tú ves a un Pablo pasando todas las cosas que él pasó, lo hizo por amor a aquel que lo llamó, por amor a aquel que venció en la cruz del Calvario. Pablo no hizo nada para la gloria de él. Pablo no hizo nada sin que el mismo Espíritu Santo de Dios lo guiara. Hay varios versículos que podemos encontrar en la Biblia. La Biblia dice, juntamente con él estoy crucificado. Y este es un versículo que me llama mucho la atención porque el mismo apóstol dice, juntamente con él estoy crucificado. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía en la fe, lo que antes vivía en la carne, dice la palabra, lo vivo ahora en la fe del Hijo de Dios. Es decir, lo que antes Pablo vivía en la carne, la persecución, arrestando a los cristianos, ahora él era el perseguido, ahora él era el apedreado, ahora era él el que realmente lo estaban correteando. Y hoy en día hay muchas personas que se desaniman en el proceso, en la primera prueba que el enemigo le tira. Se desaniman, ya no quieren saber de los caminos de Dios, ya no quieren saber del Señor. Se levanta el enemigo en la congregación, se levanta el enemigo en la casa, se levanta el enemigo en la finanza, se levanta el enemigo en el trabajo. Y hay muchas personas que dicen, ya no sigo más. Pero como dijo el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, el que empezó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de la venida del Señor Jesucristo. Él la va a perfeccionar, Él te llevará donde Él te mostró. Y Maideli sabe que, y como le digo a las personas, Maideli, yo nunca pensé pisar un aeropuerto. Yo jamás pensé que el Señor me iba a llamar a mí para predicar el Evangelio. Eso no estaba en mis planes, eso no estaba en mi vida, eso no estaba en mi corazón. Pero ya Dios había marcado un propósito en mi vida. El año antepasado, si no me equivoco, yo estuve en Guatemala y estuve por fe, porque no tenía ni agenda para predicar.
y hice un tour por un mes de Guatemala que tú ni siquiera te imaginas. Yo no gasté ni un centavo. Estuve en los lugares turísticos más bonitos de Guatemala sin gastar un solo centavo. La agenda se me abrió en Guatemala. Solamente fui con 4 predicaciones y prediqué casi 8 veces. Y estuve hasta en la televisión guatemalteca. Estuve en la radio. Pero ¿por qué todo eso pasó? Por estar en la obediencia, por estar en la providencia. Mi primo me dio una lección en estos días. Dice que la providencia no es lo mismo que ¿cómo se dice? No me acuerdo la palabra que él usó, pero él dice que la providencia es lo que te alinea con las promesas de Dios para tu vida. Entonces el Señor en esos 6 años estuvo moldeando mi vida, transformando mi carácter, transformando cosas de adentro. A lo mejor fue rencor, a lo mejor fue envidia, a lo mejor fue celo, a lo mejor fue murmura, a lo mejor fue bochinche. Solamente tú y Dios saben lo que Dios transformó dentro de tu vida. A lo mejor fue la mentira, a lo mejor estabas atado a otras cosas todavía del mundo, a lo mejor estás muy metido en el internet, en las redes sociales, yo no sé. Pero en el tiempo de Dios, el Señor quita, toca, saca eso para alinearte en el propósito de Dios. Y mi ministerio se abrió. Mi ministerio, desde que yo llegué desde Guatemala, yo no he dejado de predicar. Yo no he dejado de hacer la obra de Dios. Había momentos en que solamente predicaba en las calles, Maideli. Había momentos que solamente predicaba en los buses. Había momentos que solamente andaba con una Biblia repartiendo tratados. Había momentos que en el propósito y en el plan de Dios, como le decía, mucha gente no me tomaba en cuenta, pero siempre Dios pone gente de provecho. Siempre Dios va a poner gente para que tu ministerio explote. Siempre Dios va a poner personas que tengan esa misma pasión que tú tienes para impulsar tu ministerio. Amén, amén. Y pasé casi 5 años así, predicando en las calles, predicando en los buses, yendo a los hospitales, yendo a las esquinas, yendo a los barrios, yendo por aquí, yendo por allá, yendo a las cárceles, cuando el Señor me llamó. Todavía no me llamó a tiempo completo, pero me llamó a predicar en diferentes iglesias. Y para mí este tiempo ha sido de bendición en medio de la crisis, en medio de lo que está ocurriendo, en medio de esta pandemia, en medio de que no hay trabajo, en medio de la escasez. Dios ha sido fiel. Dios ha sustentado mi casa. Dios ha sustentado el ministerio. Yo no he tenido que escribirle a nadie. Yo no he tenido que decirle, invítame a predicar. No. Porque la Biblia dice que el que empezó la buena obra en vosotros, la terminará. Él la irá perfeccionando. Solamente debemos esperar en el tiempo de Dios. Jóvenes, la Biblia dice que cuando Moisés salió de Egipto tenía 40 años. Y a la edad de 80 años se le aparece el Dios de los cielos con el único propósito, porque Dios había visto el clamor, lo que estaba ocurriendo en Egipto. Amén. La Biblia dice que el clamor del pueblo subió y Dios descendió y Dios vio el propósito. Jóvenes, voy a terminar con esto. La Biblia dice en el libro de los Hechos acerca de la promesa del Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia que en los postreros días nosotros vamos a recibir la promesa del Espíritu Santo de Dios. Viene un tiempo diferente en este 2020. Viene algo sobrenatural. Yo no sé si tú lo estás creyendo, pero yo sí me lo estoy creyendo. Amén, amén. Viene avivamiento sobrenatural para la juventud, pero que esté enfocada en la obra de Dios. Aquellos que por nada se han desanimado, aquellos que a lo mejor se han desanimado y han dicho, heme aquí, Señor, y yo iré por ti a hacer cosas que otros no quieran hacer. Por eso tú no puedes soltar la comunión con Dios, por eso tú no puedes dejar de orar. Tú quieres ver el ministerio, tú quieres ver el crecimiento de tu ministerio en tu vida, atrévete a hacer cosas que otros no quieren hacer, pero para la gloria de Él. Si yo me hubiera quedado estancado, esperando que me invitaran o esperando que alguien me hablara, que alguien me dijera, varón, la Biblia se lee y esto es así, esto es así. No, yo no me quedé con brazos cruzados. Hubo un pastor, hubo un líder,
Hubo alguien que realmente me guió en el camino de Dios, pero las demás cosas las viví por experiencia, porque me atreví a creerle al Señor, que el Señor me llamó como evangelista, me llamó como predicador. Cuando Moisés tiene el encuentro con el Señor, le puso una serie de excusas, le dijo que era tartamudo, que él no sabía hablar, pero Dios siempre va a poner gente de provecho en medio de nuestras vidas. Y yo quiero decirle a cada persona que se ha conectado que realmente este 2020, aunque estemos pasando crisis, tenemos una seguridad de que Dios va a hacer algo grande en su vida. Yo no sé lo que Dios está haciendo contigo, pero yo estoy viendo lo que Dios está haciendo en mi vida. Yo no he dejado de parar desde que empezó esta pandemia, Maideli. Amén. Yo he visto mucha gente que, y lo voy a decir con temor, no es de que por hablar mal de nadie, yo he visto gente que me ha cerrado la puerta en la cara. Yo he visto gente que le he hecho invitaciones y han dicho, ¿este de dónde salió? ¿Este quién es? ¿De qué iglesia él le pastor? Pero estas cosas a veces llegan a la vida de una persona, de un ministro, de alguien que tiene llamado, de alguien que tiene propósito. Esto nos enseña a nosotros a madurar. Amén, porque van a haber mucha gente que te van a mirar por encima del hombro. Hay mucha gente que va a decir, hey, este nomás quiere llamar la atención. O va a haber mucha gente que va a decir, pero este quién se cree. No es que tú te creas nada, sino que Jeremías decía, había un fuego dentro de mí que me consumía. Y hay mucha gente que no sabe que en este tiempo hay un fuego de Dios que está consumiendo a la persona para hacer la obra del Señor, no mi obra. Porque yo le he dicho al Señor, yo no soy nadie. Yo nunca he sido nadie. Yo no tengo ni cómo pagarte a ti de donde tú me sacaste. Yo ni siquiera tenía sueños y ahora tengo sueños. Yo ni siquiera tenía metas y ahora tengo metas. La gente no entiende a veces los procesos que uno vive. La gente ni siquiera se imagina las veces que uno llora, que uno grita, uno dice, Señor, ya, no puedo más. Pero en ese momento, tú sientes la mano de Dios, sientes el respaldo de Dios, sientes al Espíritu Santo del Señor. Amén. Y yo quiero que sepan que realmente, aunque no ha sido fácil, pero no es imposible. Así que antes de terminar, Maideli, yo quiero orar por cada persona que se ha conectado, por cada joven, por cada familia, por cada varón. Le he contado algo. Ustedes han visto que yo no he hablado de mi papá, porque realmente yo no me crié con mi papá. Pero hay una parte muy importante en esto. Cuando yo me convertí, yo fui a donde él. Yo le dije, te perdono, porque nunca estuviste ahí. Porque la Biblia habla de perdonar a las personas. Amén. Alguien que ha conocido Jesucristo sabe que si no perdona, es como dice la Biblia, eres como el címbalo que retiñe. Si no tienes amor, no tienes nada. Eres como el metal, como el címbalo, estamos vacíos. No podemos vivir un evangelio fingido, un evangelio light, un evangelio, como se dice, de apariencia. No podemos vivir lo que hizo Jesucristo, estando en la cruz, estando ahí en el Gólgota agonizando, dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo quiero orar por tu familia, yo quiero orar por tu casa, yo quiero orar por tu ministerio, yo quiero orar por tus estudios, porque sé que hay muchos que están estudiando. Yo quiero orar por aquel joven, por aquel varón, por aquella mujer, esa jovencita que ha dicho, Señor, ya no puedo más, me siento desanimado. Ahí donde tú estás, esas lágrimas que nadie ha visto, ahí en ese momento que tú has dicho, ya no puedo más, yo quiero orar por tu vida, yo quiero orar por ese familiar que a lo mejor nadie sabe que tú tienes, que está enfermo, que está pasando por una necesidad. Yo quiero orar por ese tipo de personas que van a decir en esta hora, te entrego mi corazón, haz lo que tengas que hacer, pero de aquí no me mueve nadie. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad, por este hermoso tiempo en las redes sociales. Esto es para que tú te glorifiques, Jesús de Nazaret. Esto es para que la gente vea que hay un Dios que transforma, un Cristo que cambia. Esto es para que vean las personas, Señor Padre, que para lo que nosotros es imposible, para ti no hay nada imposible. Padre, en esta hora, Señor, declaramos en el nombre de aquel que venció. Padre, dale fuerza, Señor, a cada persona, Dios mío, que se ha sentido desanimada, aquellos, Dios mío, Señor, que se han
puesto nuevamente, Padre, esa incredulidad, esa venda de mentira. En esta hora toca sus vidas, llena sus corazones, sigue dándole fuerza, aviva el fuego del don del Espíritu Santo dentro de su ministerio, dentro de su casa, Señor, que nos falte todo, como dice la canción, pero menos tu presencia en medio de lo que está ocurriendo, Señor. Habla en nuestras vidas, en medio del desierto, Jehová. Queremos verte en medio, Dios mío, de esta crisis, de esta pandemia, de esta circunstancia, como dice tu palabra. A Jehová clamé yo estando en angustia y él me respondió. Responde, Jehová, responde, Jesús, Señor. En este tiempo, Padre, te damos las gracias, Señor, por mi hermana Maideli, Señor, bendice su vida, Señor, que lo que ella se ha propuesto en este tiempo, Señor, Padre, Señor, que ella vea tu mano, que ella vea tu bendición, derrama de tu gracia, derrama de tu Santo Espíritu, Señor. Porque, mi Dios, bendición de lo alto, provee su casa, sustenta a su familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Maideli, por este tiempo. La verdad, el testimonio es muy largo también, pero Amén. yo creo que la gente sepa algo, que realmente a veces no es lo que nosotros vivimos, porque hay una experiencia más bonita todavía cuando el Señor entra en medio de tu vida. Y a lo mejor habrá mucha gente como yo en un tiempo atado en la droga, y yo conozco a mucha gente que todavía tiene muchos más años que yo de los que pasé en el mundo de la droga y todavía no han podido salir porque no quieren darle una oportunidad a Jesús. Amén. Así que muchas gracias por este tiempo, te bendigo y Amén. estamos en contacto para cualquier cosa, hermana. Saludos y bendiciones. Bendiciones, Daniel. Gracias por este tiempo. Bendiciones. Gloria a Dios, le damos gracias al hermano Daniel, amén, por compartirnos este tremendo testimonio, amén, ese testimonio que inspira a otros, amén, a los que escucharon al hermano Daniel, amén, de cómo el Señor lo sacó de ese mundo de la droga, ese mundo de pandillerismo, y cómo vino a los pies de Cristo y hoy en día está llevando la palabra del Señor, amén, en sus redes sociales, y no solamente en las redes, sino también allá afuera. Amén, muchas veces él ha ido a predicar afuera también, en las iglesias, en las calles, y eso es de admirar, gloria a Dios. Así que gracias a ustedes por su tiempo, por tomar su tiempo de estar acá, escuchar la palabra del Señor, amén, porque la palabra del Señor aumenta nuestra fe en el Señor. Así que, hermanos, muchas gracias. Todos los miércoles vamos a estar dando de las tinieblas a la luz con otro hermano que también va a dar su testimonio. Y si sientes dar un testimonio, amén, me puedes escribir con confianza ese testimonio que inspire a otros, porque yo sé que el Señor también ha hecho muchas cosas en sus vidas, amén. Así que sin más nada que agregar, gracias a todos por conectarse a esta plataforma. Nos vemos. Bendiciones. Que Dios me los bendiga grandemente. Bendiciones.